El discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora. Hoy nos sumergiremos en algunas preguntas esenciales. ¿De qué formas Dios se revela al ser humano? ¿Cómo damos testimonio público de lo que se enseña y se predica? ¿Acaso es Dios quien reconoce la validez y sinceridad de quienes le obedecen de corazón? Acompáñame mientras exploramos estas cuestiones y otras más a través del análisis detallado del libro de Romanos. Le doy la bienvenida a un episodio donde vamos a explorar ciertamente las profundidades de la fe y la palabra de Dios. Mi nombre es Jesús Rodríguez Cortés, director del Instituto Bíblico Juan Figueroa Umpierre y de Tecnología en la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Puerto Rico. Y le invito a que juntos participemos de esta experiencia educativa. El discípulo. El discípulo. Una revista para la educación cristiana transformadora. Reciba un saludo cordial de parte de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Puerto Rico, de su pastora general, Reverenda Hilda Robles Florán, y de todo su equipo de trabajo en el Centro Cristiano. Es mi privilegio poder compartir este espacio de estudio de la palabra del Señor. Y para comenzar, aclararemos dos términos esenciales para esta lección. El primer término es la ley mosaica, que se refiere a la guía que entregó Dios a Moisés para los judíos, un camino para vivir en armonía con la voluntad divina. Por el otro lado, también va a aparecer el término gentil, que son aquellos que no siguen la religión judía independientemente de su origen o cultura. Y con esto en mente, vamos a explorar junto el pasaje bíblico que se encuentra en Romanos, el capítulo 2, los versículos 12 al 24 y 28 y 29. Y dice la lectura bíblica de la siguiente forma: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos los que sin ley han pecado, sin la ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Pues no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que obedecen la ley serán justificados. Cuando los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan la ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonios su conciencia y acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por medio de Jesucristo los secretos de los hombres conforme al Evangelio. Tú te llamas judío, te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Hasta estás convencido de que eres guía de ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los ignorantes, maestro de niños, y que tienes en la ley la forma del conocimiento y de la verdad. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de robar, robas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegios. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Pues como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. No es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión lo que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo que es en lo interior, y la circuncisión en la del corazón, del espíritu y no de la letra. La alabanza de tal no viene de los hombres, sino de Dios. Palabra del Señor. ¿Qué le parece si tenemos una palabra de oración? Y oramos pidiéndole al Señor que nos bendiga de manera especial.
que nos visites por medio de su Espíritu Santo y que ponga en nuestro corazón el querer como el hacer, por los méritos de Jesucristo. Señor nuestro, damos gracias por este espacio y te pedimos que nos bendigas abundantemente. Amén, amén y amén. Se entiende que la iglesia de Roma estaba formada por judíos cristianos y también estaba formada por gente pagana que se había convertido al cristianismo. El origen exacto de la iglesia que se nos presenta en Romanos es desconocido, aunque algunos establecen una relación entre las personas presentes el día de Pentecostés, que se nos narra en Hechos 2, que al escuchar el mensaje de Pedro, convertirse al cristianismo y regresar a sus casas, es muy probable que esa gente estuviera en Roma entre el grupo, pues no se conoce muy bien. Como lo dije anteriormente, si se tiene evidencia, si no se tiene evidencia, eso es parte del estudio bíblico, ¿verdad? Y de la ciencia bíblica, tratar de aproximarnos. Pero ciertamente vemos que hay líderes reconocidos, que hay un momento histórico en donde se funda esta congregación. Y estas personas, al regresar a sus casas en la capital del Imperio Romano, tanto judías como prosélitos, comenzarían a formar una comunidad de creyentes. Y esa mezcla de judíos, cristianos, prosélitos y gentiles en la misma comunidad de fe trajo, como es de nuestro conocimiento, sus debidas diferencias, discrepancias y problemas. Algunos de los exégetas bíblicos entienden que esas discrepancias y problemas se agudizaron con el regreso de los judíos a Roma, luego del edicto de Claudio, que fue eliminado. Y si miramos el capítulo 14 de esta carta, aparece que hay algún grupo de judíos cristianos influyentes que intentaban mantener sus ideales sobre la santidad, sobre la dieta, mientras que otra parte, compuesta por los gentiles cristianos, eran de una tendencia un poco más liberal. Y ese es el grupo de personas a quien Pablo se dirige en su carta. Estamos atajando un problema de diferencias de criterios, de diferencias culturales y de diferencias en términos teológicos. Yo no sé si usted puede identificar en este contexto histórico algunas trazas que nos vamos a encontrar hoy en nuestras relaciones interpersonales dentro de los espacios de la fe. En el versículo 12 vamos a ver que Pablo nos dice que tanto judíos como gentiles serán juzgados, pero que según diferentes criterios. Los judíos por la ley mosaica y los gentiles por la ley escrita en sus corazones. Vamos a ver entonces en los versículos 14 y 15 que Pablo destaca que los gentiles, aunque no tienen la ley mosaica, pueden actuar de acuerdo con ella debido a la ley moral en sus corazones. Y esto nos plantea algo. ¿Se hereda esto? Esto es algo que yo hago en la fe porque mi papá, mi mamá, mis antecesores estuvieron en la fe y yo lo recibí como herencia. Aquellos que hemos nacido en la iglesia tenemos preeminencia por aquellos que han llegado recientemente. ¿Acaso aquellos que han llegado recientemente pueden cambiar de golpe y porrazo, como decimos en Puerto Rico, aquello que son nuestros preceptos de la fe? Lo que serían las bases bíblicas. ¿Acaso esto que acabo de describir no ha sido motivo de disputas en términos de criterios dentro de los espacios de la fe, incluso dentro de los espacios de la familia? Así que Pablo está atajando esta situación. Él está viendo ya desde el verso 16 el problema y nos está recordando que al final todos y todas serán juzgados por Dios a través de Jesucristo. Pablo critica en el versículo 17 hasta el 20 a aquellos que predican la ley pero no la siguen en su vida diaria. Ya nos percatamos del asunto de robo, de lo que sería un catálogo de vicios
Y debemos recordar que el texto bíblico va a estar siendo escrito en un momento donde el honor y la vergüenza, esos preceptos de honor y vergüenza están presentes, junto con el asunto de cómo nos relacionamos mutuamente. Y ese relacionarse mutuamente significa que una persona se le podía retar positivamente el honor, dándole regalos, haciéndole favores, asistiéndole en diferentes espacios, ¿verdad?, de la vida diaria y permitiendo que esa persona fuera edificada. Pero de la misma manera, también podríamos, desde la perspectiva bíblica, ver la ocasión de retar negativamente el honor de una persona. Por ejemplo, haciéndola quedar en vergüenza, murmurando sobre ella o simplemente no accediendo a sus demandas. Y Pablo está viendo el catálogo de vicios y está diciendo, en una palabra resumida que vamos a ver en otro punto de la Biblia, que dice que el que esté libre de pecado, pues tire la primera piedra, como vimos en el texto bíblico de la clase anterior. O sea, esto está amarrado. Todos y todas estamos sujetos a la voluntad del Señor, independientemente de la procedencia, independientemente de las experiencias de vida, independientemente de las ideas. Así que Pablo critica a aquellos que predican la ley pero no la siguen en su vida diaria. Y esto habla de la ética del reino, cómo nuestras acciones y palabras van consonas con lo que creemos. Y en ocasiones pareciera que en varias instancias nuestra mente está bien clara con respecto a lo que son los preceptos teológicos, pero a lo mejor esa conexión con el corazón no está dada y tenemos el peligro de que nuestras acciones implican una dualidad. Lo que pienso es un lado y lo que hago es otro. Entonces ya vemos en el versículo 23 al 24 que Pablo señala la hipocresía de algunos judíos que, aunque se enorgullecen de la ley, no la siguen y por lo tanto deshonran a Dios. Ya en el versículo 28 y 29, Pablo concluye que ser verdaderamente judío no se trata de señales externas, sino de la condición del corazón. Y esto vuelve a plantearnos la idea, cómo nuestras ideas están conectadas a lo que es el corazón, a lo que es la intención del corazón, cómo nuestros actos construyen, cómo nuestros actos se traducen en bendición en la comunidad donde estamos enclavados, ya sea en la iglesia, ya sea en el ámbito laboral, ya sea en el ámbito familiar. Y fíjense que este pasaje de Romanos que estamos explorando nos ofrece una serie de reflexiones profundas sobre nuestra relación con Dios y de cómo vivimos nuestra fe en la vida diaria. Piensa por un momento, ¿qué áreas de tu vida necesitan reconstrucción? Tanto al nivel familiar, tanto al nivel laboral, tanto al nivel personal. Piensa en aquello que te quita la paz. Piensa en aquellos conflictos que te han llegado hasta los huesos y sientes que te desmereces, que envejeces. ¿Cómo vivimos la fe en esta vida diaria tan repante que nos ha tocado vivir? Así que eso nos lleva a mirar en la aplicación de la clase que en primer lugar tenemos que considerar la sinceridad sobre el ritualismo, de la manera en que vivimos la fe. ¿Cuál es nuestro ritual? Tanto de oración, tanto de ayuno, lectura de la palabra, pero también en el asunto de la reflexión y de cómo en la vida diaria recibimos lecciones en medio del ritualismo. Así que una de las lecciones más claras de este pasaje es la importancia de la sinceridad en nuestra relación con Dios. Y no se trata de rituales externos. No se trata de seguir reglas por el simple hecho de hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios valora la autenticidad de nuestro corazón y nuestra genuina intención de seguirle, de seguir sus preceptos, de seguir su voluntad, de discernir su propósito. Y déjeme recordarle quien ora y discierne el propósito de Dios, descubre su propósito de Dios, crece espiritualmente cuando lo cumple. El texto bíblico nos está llevando a
el cumplimiento de aquello que Dios ha puesto en el corazón, del llamado de Dios a nuestra vida en las diferentes instancias. Además de la sinceridad sobre el ritualismo, este texto bíblico nos está invitando a una autoevaluación constante, donde Pablo nos recuerda la importancia de esa gestión, porque es fácil juzgar a otros o sentirnos superiores porque hemos seguido ciertas reglas. Sin embargo, ¿estamos viviendo realmente de acuerdo con lo que predicamos? ¿Está nuestra mente y nuestro corazón, nuestro intelecto, nuestra espiritualidad conectados? ¿Acaso nuestras acciones diarias reflejan nuestra fe y compromiso con Dios? Eso es parte de esa militancia exterior, pero también la militancia interior. Porque Pablo está diciendo, muy bien que milites o que juzgues hacia afuera. ¿Qué estás haciendo hacia adentro? Por otro lado, también la lección nos habla de la universalidad del amor de Dios. Así que Dios no hace acepción de personas. Y decimos eso tantas veces. Pero quizás una traducción contextual de esa frase sería que Dios no tiene hijos favoritos. Así que Dios no muestra favoritismo. Ya sea judío, ya sea gentil, Él ha provisto una forma de conocerle y de seguirle. Y esto nos recuerda la universalidad del amor de Dios y cómo Él desea que todos lleguen al conocimiento de la verdad. Bendito el nombre del Señor. También es necesario que evaluemos el corazón como el centro de la fe. La fe no es solamente racional. La fe no es solamente intelectual. La fe no es solamente un conjunto de creencias o de prácticas. Es una relación viva con Dios que se origina y se siente en el corazón. Nuestra relación con Dios, mi hermano y mi hermana, debe ser alimentada y cultivada desde lo más profundo de nuestro ser. Por otro lado, también hay un llamado a la coherencia, porque finalmente este pasaje nos llama a eso. Si decimos que amamos a Dios y si decimos que seguimos su palabra, entonces nuestras acciones, palabras y decisiones tienen que reflejarlo. No podemos decir una cosa y hacer otra. Nuestra fe, mi amigo, mi amiga, tiene que ser evidente en cada aspecto de nuestra vida. Así que en resumen, este pasaje nos desafía a mirar más allá de las apariencias externas y a centrarnos en lo que realmente importa, nuestra relación sincera y auténtica con Dios. También nos invita a reflexionar sobre cómo estamos viviendo nuestra fe y a hacer cambios necesarios para acercarnos más a Dios y a vivir de acuerdo con su voluntad. Y como decía en varias clases anteriores, nuestra vida es una mesa de 4 patas. Nuestra relación con Dios, nuestra relación conmigo mismo, nuestra relación con la comunidad de fe, nuestra relación con la creación. Todo esto es un completo, un círculo completo. Esto nos permite vivir en plenitud, en paz, en convicción y para bendición de la gente que nos rodea. Para concluir, vamos a reflexionar juntos en oración, pidiéndole a Dios que guíe nuestros corazones y nos ayude a vivir según su voluntad. Oramos. Gracias, Señor, por acompañarme en este episodio. Te pedimos que tú, Señor, seas bendiciéndonos de manera especial. Oh Señor nuestro, Dios bueno, dador de la vida, te pedimos que escribas tu ley de amor en nuestros corazones, que seamos agradecidos por el perdón de nuestros pecados y por enviar tu Espíritu Santo para morar con nosotros y en nosotros. Que siempre, Señor, nos presentemos ante ti para adorarte con corazones contritos y humillados. Todo esto, Señor,
Lo pedimos en el nombre de Jesús, Cristo, Señor y Salvador nuestro. Amén. Gracias por acompañarme en este episodio. Les habló Jesús Rodríguez Cortés y espero que esta reflexión haya sido enriquecedora para ti. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo te acompañen siempre. Gracias por escuchar El Discípulo. Revista para la Educación Cristiana Transformadora.